Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico en estos momentos, muy pendientes, como se pueden imaginar, de lo que está sucediendo en Venezuela, pendientes de palabras de Nicolás Maduro. Le decía a Estados Unidos que tiene que dejar de meter sus narices en Venezuela. Precisamente hace escasos minutos el canciller venezolano denunciaba un intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Pendientes también de la oposición de María Corina Machado, que dice temer por su vida, llama a una concentración durante este sábado, mientras que, por cierto, en el otro bando, Diosdado también habla de una manifestación que tendrá lugar mañana y que habla, bueno, pues de seguro nuevos incidentes, desgraciadamente, en Venezuela. Enseguida les contamos esto y ponemos el foco también en lo que está pasando en Oriente Medio. Vemos movimientos con el propio Biden llamando a Netanyahu, le pedía pactar cuanto antes un alto el fuego, mientras Irán se prepara ya para un ataque que Estados Unidos cree que va a ser un ataque sin precedentes, mayor que el que tuvo lugar el pasado 13 de abril, hablan más o menos de la misma cantidad de misiles y drones, pero que Hezbollah también va a participar en este ataque que se espera, como decimos, en las próximas horas. Todo apunta a que este mismo fin de semana podría tener lugar. Pendientes de esto, vamos a mirar también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania, a lo que sucede con Rusia después del mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría. Ayer Biden sacaba pecho, decía que no necesitaba hablar con Vladimir Putin. Lukashenko decía hace también unas horas que Biden no ha tenido nada que ver en este acuerdo, y Peskov manifestaba que han sido los servicios de inteligencia, tanto la CIA como el FSB, los que han llevado a cabo este intercambio de prisioneros, donde, por cierto, el periodista español Pablo González ha sido liberado. Enseguida les contamos todo esto, pero antes repasamos un poquito más la actualidad. Empezamos mirando al presidente de Venezuela. Como les contábamos, Nicolás Maduro ha instado este jueves a Estados Unidos a dejar de meter sus narices en el país caribeño, después de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las presidenciales del pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria del líder chavista. Decía Maduro que Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice y el que decide. En concreto, apuntaba el propio Maduro a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, un Anthony Blinken, que emitía un comunicado en el que aseguraba que Washington concluye con bases abrumadoras en pruebas que González Urrutia fue el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. En respuesta, Maduro ha expresado que el proceso en Venezuela legalmente, constitucionalmente, institucionalmente está todavía por completarse, y Estados Unidos hoy dice que tiene las actas y las pruebas. Ese era el comunicado, precisamente, del propio Blinken. Mientras tanto, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha asegurado este jueves que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida tras la situación de tensión en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales en las que ha sido reelegido Nicolás Maduro, mientras que la oposición reclama la victoria de Edmundo González. Decía Machado: escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Es lo que expresaba la opositora a través de una columna escrita en inglés y publicada en el diario The Wall Street Journal. Denunciaba fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Así ha reiterado que González obtuvo el 67% de los votos frente a un 30% para Maduro, asegurando que puede demostrar estas cifras porque tiene las actas de más del 80% de los centros de votación. Muy pendientes de la tensión en Venezuela. La mirada también se va a ir muy pronto hacia lo que pasa en Oriente Medio. Es que la administración Biden está convencida de que Irán atacará a Israel en los próximos días como venganza por el asesinato del jefe de Hamas en Teherán a principios de esta semana, y está dispuesto a ayudar a Israel a detenerlos, lo que apuntan altos funcionarios de Estados Unidos, que dicen que esperan que la acción de represalia iraní sea muy similar al ataque del 13 de abril, pero de mayor alcance, ya que también incluirá la participación de Hezbollah, que no participó en el ataque anterior. Altos funcionarios de la administración Biden temen que, dado el contexto, teniendo en cuenta el asesinato del líder de Hamas y no de un general iraní en Damasco, pueda ser más difícil movilizar la misma coalición internacional y regional de países que detuvieron el anterior ataque iraní. Y también vamos a mirar a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha revelado este viernes que el intercambio de prisioneros con los países occidentales se había negociado a través del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin emitió decretos que otorgan indultos a varios ciudadanos extranjeros que habían sido condenados anteriormente en Rusia. Entre los indultados se encuentran el corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, el exmarín estadounidense Paul Whelan y Al-Sukur Maseva, periodista ruso-estadounidense que trabaja para Radio Free Europe. El intercambio de 24 prisioneros entre Moscú, Washington y varios países europeos fue el mayor desde la Guerra Fría. 16 prisioneros extranjeros fueron liberados de Rusia a cambio de 8 detenidos rusos liberados en prisiones en Estados Unidos
Unidos, Noruega, Alemania, Polonia y Eslovenia. Llega el momento de analizar todas estas cuestiones. Sigue escalando la tensión geopolítica, la tensión internacional, el foco puesto en Venezuela. También muy pronto vamos a tener que mirar hacia Irán y por supuesto también pendientes de este intercambio de prisioneros. Lo analizamos ya con los mejores expertos. Tenemos a Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Hola Sergio, un placer acompañarlos. Un placer. Desde por aquí tenemos a José Manjón, es escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por último presentamos a Carmen López, analista de Geopolítica y Medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día en el que, como decía, la tensión sigue increciendo. Parece que no vamos a tener un verano para nada tranquilo. Carmen, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Venezuela. Decíamos hace escasos minutos, contábamos este comunicado por parte del canciller venezolano que habla de un intento de golpe de Estado. Vamos, básicamente que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en Venezuela. Maduro también exigía pues, que dejen de meter sus narices en su territorio. Cuéntanos un poquito cómo es la situación en Venezuela y también el papel de Estados Unidos, teniendo en cuenta este último comunicado de Anthony Blinken, que reconoce oficialmente a Edmundo González. Sí, bueno, se repite más que el ajo, que ya sabes que es una expresión que digo mucho en tu programa. En cada uno de los puntos que estamos viendo está Estados Unidos defendiéndose como un gato panza arriba y repitiendo en bucle todos sus fracasos actuales, éxitos del pasado. Entonces, dentro del revival está que en cada una de las elecciones de Venezuela y de los países que le interesa invadir, robar o agarrar fuerte para que no se le escapen, como por ejemplo Turquía, pues suele crear este tipo de ambiente. Turquía, Bielorrusia, Venezuela. Entonces volvemos a otra vez lo mismo. El enésimo Guaidó, para luego que llevarlos a jugar al pádel y darles unas migajas de los miles de millones que se van a robar en esta ocasión. La interesante cuando se analiza esta noticia es enfocar qué grupo de millones es el que quiere robar justamente con esto, ¿no? Y que de eso a una porción a Machado pues se lo ha prometido y que luego se retire pues eso, en Miami jugando al pádel o en California tumbada en la playa. Estas son jugadas que se llaman golpes de Estado porque genera una desestabilización interna y en este caso recordemos que Venezuela es una democracia por cuanto Maduro ha salido elegido por una mayoría, pero ha habido también muchísimos votos de los contrarios, es decir, que la gente ha podido votar y que ha habido opciones y los políticos se podían presentar en contra de Maduro sin ningún tipo de problema, con lo cual Machado no tiene problema de que la asesinen de ningún tipo, a no ser que la asesine la CIA porque no le interese a la gente que han cogido. Y estas cosas tan bestias, que las suelo decir así tan brutas, son porque es que ya hay que hablar claro. Nos toca la paz, nos toca ceder, hemos perdido y cuanto antes firmemos, mejor. Bueno, pues esta misma cuestión se la quiero plantear a José Manjón. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo, bueno, pues el papel de Estados Unidos, el comunicado de Anthony Blinken? Vemos, bueno, pues que siguen dando pasos, ¿no?, en esta confrontación con Venezuela. ¿Cómo ves lo que está sucediendo allí? Vamos a ver, el proceso electoral tuvo un problema importantísimo que fue un fallo informático que se produce en un momento decisivo, es decir, posiblemente sufrió un ataque el sistema de recuento informático de los votos que produjo un retraso. Y ese retraso pues, ha originado todo tipo de sospechas como es natural. Entonces, las circunstancias todavía no están del todo claras. No podemos todavía inferir cuál es el verdadero resultado hasta que, bueno, pase un tiempo y la política no conoce el tiempo. Cuando sepamos lo que realmente pasó ya será un interés puramente histórico y no político, no actual. Pero siempre que se producen elecciones en Venezuela pasan cosas. Y se niega el resultado, se impugna o se pone otro presidente, pero recordemos que en Estados Unidos pasa lo mismo. Las elecciones norteamericanas del 2020 tuvieron un escenario relativamente parecido, con asalto al Capitolio incluido.
Entonces, bueno, no creo que sea Estados Unidos precisamente el primer país en poder dar lecciones de transparencia en los procesos electorales, porque aquí recordamos algunas elecciones como la de Bush en el año 2000 que fueron realmente problemáticas. Y bueno, una cosa es interesarse por lo que pasa en los procesos electorales de otros países y otra cosa es la intervención de tus servicios de inteligencia dentro de un país. No es lo mismo preguntar y estar preocupado por lo que pasa a intervenir directamente, que además esas intervenciones generalmente acaban mal. Por otro lado, el régimen de Maduro pues, ha demostrado una falta de preparación para algo que era absolutamente previsible. Es decir, viendo lo que pasa en Turquía, lo que en su tiempo pasó en Ucrania, era absolutamente previsible que sucediera algo parecido a esto. Y bueno, todo esto crea un batiburrillo del que, bueno, sabremos la verdad dentro de Dios sabe cuánto tiempo. Y también recordemos que estamos en un frente aparentemente secundario de esta guerra mundial no declarada. Recordemos que en Venezuela hay un montón de reservas minerales, de petróleo y de elementos, sobre todo reservas petrolíferas importantísimas para unos Estados Unidos que necesitan tener este tipo de bases en sus manos. Entonces, bueno, todo esto se ha mezclado en una crisis que, bueno, esperemos que no derive en una mayor violencia y que se arregle de manera suave, por decirlo de alguna manera. Pero el panorama no pinta nada bien. Desde luego que no pinta bien lo que pasa en Venezuela, tampoco lo que va a pasar, lo que ya está pasando en Oriente Medio. Vemos cada vez más tensión geopolítica. Además, ayer lo comentábamos, todos estos sucesos que están mezclados, están relacionados. Ezequiel, ¿cómo ves la situación en Venezuela y hasta dónde crees que va a llegar? Bueno, sin dudas presenciamos una situación compleja, eso no aparece en discusión. El domingo por la tarde fue perpetrado un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos, no contra los datos en sí, en principio inviolables, sino contra el sistema de transmisión de datos desde las mesas electorales hacia la central, hacia el servidor central de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela. Recordemos que Venezuela presenta un sistema electoral doble, electrónico, pero a la vez con una contrapartida en votos de papel. Bueno, ¿qué determinó este ataque, por cierto, perpetrado desde la República de Macedonia del Norte? Esto ya aparece confirmado, un ataque de sobresaturación de los servidores, lo llaman ataques DOS, algo bastante común en el mundo informático. Bueno, las mesas generaron la transmisión de solamente el 80% de los resultados, pero ni siquiera del 80% de las actas, con lo cual el 20% de los resultados restantes todavía aparece en las mesas y prácticamente la mitad de las actas también aparecen en las mesas, aún sin acceso por parte de la Comisión Nacional Electoral. Según mis fuentes, hasta el mismo día de hoy todavía carecen de acceso a esa información. Expertos chinos y expertos rusos ya están participando para restablecer este sistema de comunicación, pero por el momento aparecemos en esa situación. Sobre esto comienza montado un escenario de revolución de color, golpe de Estado, cambio de régimen, llámenlo como quieran, con protestas en las calles, disturbios, gente, incluso alguna documentadamente traída desde el extranjero, gente con antecedentes penales, gente drogada, gente pagada para generar caos y la respuesta naturalmente represiva del gobierno de Maduro con, según las fuentes, distintos números de víctimas mortales, según María Corina Machado 16, según otros opositores 6, aún así todas las muertes naturalmente, independientemente de la cantidad, todas naturalmente lamentables. Bueno, una vez más, esta información todavía aparece ahí, pero
todavía el gobierno debe restablecer el acceso a esa información y además de eso, todas las partes presentan las actas impresas de cada una de las mesas, porque esas mesas de votación generan al final del día, cuando comienza la transmisión de datos por vía electrónica hacia la central de la CNE, generan un acta, lo llaman, aunque en realidad presenta la forma de un ticket, como de un ticket de supermercado alargado, con los votos por cada uno de los partidos de forma impresa y genera varias copias para cada uno de los fiscales, para los fiscales presentes. Todos los partidos con fiscales, aparecen en poder de estos papelitos, de estas actas, pero claro, ninguno de ellos, aunque todos ya comenzaron el recuento, ninguno de ellos puede realizar el recuento de manera manual tan rápidamente como para determinar el resultado final. Por esto comienza una guerra entre los resultados publicados por el gobierno y los resultados publicados por la oposición, los cuales, sinceramente, si uno recuerda y si uno realiza un análisis comparativo de todas las elecciones del chavismo para acá, en el peor momento del chavismo, en el peor momento del gobierno de Maduro, con una crisis económica furibunda, con escasez de alimentos a raíz de las sanciones, bueno, muchísimas cosas, en el peor momento contabilizaron 5 millones de votos. La idea de que ahora, de repente, en una situación económica muchísimo mejor por una dolarización de hecho, la estabilización de los precios ya desde hace más o menos más de un año, los últimos 2 años con crecimiento económico de 6-5% para este supuestamente predicho 4,5%, según los propios bancos europeos, esos los informes de la banca, por ejemplo, un informe de la banca suiza sobre el crecimiento para este año. En ese contexto, de repente haya descendido de los mínimos históricos de 5 millones de votos, en algún momento el chavismo también contabilizó 7 millones de votos y más, camino a 8, que haya descendido a 2,5 millones de votos, bueno, ese resultado puesto por la oposición en el marco de esta campaña genera muchísimas dudas. Por otro lado, aparece la pregunta, ¿por qué el gobierno presentó estos resultados si todavía no había podido recoger la totalidad de la información por este ataque informático? Y frente a eso responden los analistas del campo chavista que no querían de ninguna manera retrasar más la publicación de los resultados ya disponibles, no de las actas, pero sí de los resultados, porque no querían presenciar un escenario similar al de Bolivia con el golpe a Evo Morales. ¿Recuerdan aquellas elecciones cuando habían presentado primero los datos de las cercanías de las grandes ciudades? Entonces aparecía la posibilidad de una segunda vuelta, la oposición realizaba una apuesta por la segunda vuelta contra Evo Morales. Evo aparecía primero por mucho, pero debía generar una diferencia del 10% para la victoria en primera vuelta. Y como recién los votos de la Bolivia profunda comenzaban a aparecer varias horas después de la madrugada, entonces la oposición acometió rápidamente una campaña mediática presentando los resultados de acuerdo a los cuales por medio punto debían realizar una segunda vuelta y supuestamente esa segunda vuelta iba a generar, bueno, una derrota de Evo Morales. La OEA naturalmente machacó con esto, ayudó con esto, si hasta tal hora los resultados aparecían así, imposible un cambio, cuando después muchos expertos independientes realizaron un análisis de esto y determinaron que no. Efectivamente, con los votos del interior, Evo aparecía ganador en primera vuelta. Bueno, no querían un escenario de estas características en los cuales cuando el gobierno retrasa el resultado de las elecciones o realiza, en caso de dudas, como había presentado Evo como propuesta en su momento, una segunda elección, en el medio aparece un golpe. Entonces, esa es la explicación de analistas cercanos al gobierno. Lo interesante acá también aparece en el responsable presunto de este ataque informático, porque
si bien inmediatamente fue, bueno, muchos analistas y mucho conocimiento responsabilizaron a Estados Unidos en su conjunto como esto, algo natural por todos los ataques sufridos por Venezuela hasta aquí de parte de los Estados Unidos. En este momento, los intereses estratégicos de Estados Unidos aparecen alineados con la continuidad de Maduro en el gobierno y aparecen alineados con los intereses de Brasil en la continuidad también de Maduro en el gobierno. Por eso inicialmente el gobierno de Estados Unidos presentó una posición bastante menos hostil que, por ejemplo, la del fanático desquiciado de el presidente de mi país, Javier Milei, también conocido como el medium de los perros, ¿no? Por estos contactos con el más allá, con sus perros muertos. Bueno, entonces, ¿quién aparecería detrás? Según fuentes a mi disposición, detrás de esto aparecería nada más y nada menos que Elon Musk. ¿Por qué? Porque Elon Musk quiere los recursos minerales de América del Sur, bueno, naturalmente el triángulo del litio, esto ya confesado por él mismo, pero también de Venezuela. Entonces, aparentemente, un grupo de tareas comisionado por Elon Musk habría comenzado este ataque naturalmente, coordinación con María Corina Machado, sin una participación tan activa de Estados Unidos como en el pasado. Y después de Estados Unidos, cuando presenció efectivamente el éxito de eso, ahí sí rectificó su posición de una posición inicialmente un poco más, la posición correcta, una posición de, bueno, paciencia a la espera de los resultados. Esa es la primera declaración de Blinken, curiosamente, y a las pocas horas después, con el inicio de las guarimbas, como lo llaman en Venezuela, ahí sí rectificó hacia el reconocimiento de la oposición y todas estas pavadas de, podemos presentar las actas. Bueno, si Estados Unidos puede presentar las actas, entonces cometieron el fraude informático ellos directamente, pues no las puede presentar nadie en este momento, ni el gobierno ni la oposición. Pero como motor de esto, según mis fuentes, inicialmente, Estados Unidos participa siempre en todo esto, pero inicialmente como el director en jefe de esto aparece Elon Musk, y no el gobierno de Estados Unidos, por el interés de Estados Unidos de la estabilización de Venezuela de cara al enfrentamiento con Rusia y China para la provisión de petróleo. Ya varias empresas estadounidenses están participando de este giro de Maduro desde hace 2 años en la explotación de yacimientos en Venezuela desde hace aproximadamente 2 años, y porque además Estados Unidos no puede realizar una apuesta por María Corina Machado por temor a la imposibilidad política de control del país, porque los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas aparecen controladas por el chavismo. Entonces un eventual gobierno de María Corina Machado, en realidad a través de este Edmundo González, pero esto es una suerte de Biden turuleco manipulado por María Corina desde atrás, bueno, ellos no quieren una vez más la desestabilización porque quieren el petróleo venezolano frente a el corte del petróleo ruso y muy malas perspectivas respecto al petróleo de Medio Oriente con la situación actual, y tampoco quieren una nueva ola migratoria. Entonces, por esto, para mí, según mis fuentes, en este momento el gestor inicial de esto, Elon Musk, y después detrás sí, Estados Unidos. Pero bueno, la situación muy compleja, así que con el tiempo vamos a poder determinar todas estas pequeñas cosas, las cuales en última instancia, bueno, van a generar una imagen más clara de lo sucedido en este caso. Pues precisamente, pendientes de Venezuela, Ezequiel, aludías hace escasos minutos a Javier Milei, pues ojo porque salta la noticia precisamente en Argentina. El gobierno argentino acaba de reconocer este viernes al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como presidente electo de ese país, después de que el propio Maduro se proclamara ganador de las elecciones, a pesar de que muchos denuncien, como les contamos, un fraude. Dice la propia Mondino en sus redes sociales que después de varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela, todos podemos confirmar, dice, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Es lo que acaba de escribir la canciller argentina en las redes sociales. En línea con estos dichos de Mondino, también ha hablado el propio Manuel Adorni. Sostiene que efectivamente Maduro perdió las elecciones y nunca aparecieron las actas famosas donde él iba a demostrar que había ganado. Como les contamos, Argentina reconoce oficialmente a Edmundo González como ganador. Se suma también a Estados Unidos después del comunicado de Antony Blinken. Sobre esto han preguntado al vocero presidencial
a Manuel Adorni. Le escuchamos. Bueno, es cómo se va a resolver. Por supuesto que es difícil saberlo y difícil hacer futurología ante la presencia de un dictador. Es muy difícil entender qué es lo que va a ir sucediendo a partir de lo obvio, que es que efectivamente el dictador Maduro perdió las elecciones y que nunca aparecieron las actas famosas donde él iba a demostrar que había ganado por algo más del 51% de los votos. No hay mucho más para decir con respecto a eso. Entendemos que la comunidad internacional en su mayoría se va a ir plegando a aceptar que efectivamente ha sido todo un gran fraude y el dictador Maduro tiene que correrse del poder y dar paso de una buena vez a las acciones democráticas y a lo que todos sabemos y entendemos que quiere el pueblo venezolano, que es vivir en paz y por sobre todas las cosas también en democracia. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdóname. Si hubo coordinación. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta de Manuel Adorni. Como decimos, la canciller argentina, Diana Mondino, ha reconocido oficialmente a Edmundo González como el ganador de las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Desde luego que bueno, es un tema que va a dar mucho más que hablar. Vamos a seguir, por supuesto, analizándolo en Negocios Televisión, pero también me parece a mí que va a haber otro tema que le va a quitar el foco a lo que sucede en Venezuela. Carmen, si te parece, miramos ya directamente a Oriente Medio. Se espera un ataque inminente por parte de Irán, ya lo contábamos ayer. Ojo, porque algunas fuentes hablan ya de que Irán va a atacar con drones a través del territorio sirio. Chipre ha cerrado su espacio aéreo. Estados Unidos está incluso desplegando más aviones de combate. Como digo, Carmen, parece inminente el ataque por parte de Irán y se habla de que va a ser un ataque mayor del pasado 13 de abril. O sea, parece que va a ser una respuesta contundente al asesinato del líder de Hamás en su territorio. Por supuesto, y además puede, y por derecho internacional ya queda la vía legitimada. El referente clave en todo esto, debemos recordar para entender la situación, es cómo la resistencia palestina se unifica con la intermediación de Xi Jinping en China. Esta es la clave, porque vuelvo a repetir, y ya lo he explicado varias veces en distintos medios, incluido en el vuestro, que esto no es una guerra proxy entre Estados Unidos e Irán, sino una guerra proxy entre Estados Unidos y China. Pero por el tema del control de los puertos y el aislamiento que se le está haciendo a los dos únicos puertos que de momento puede seguir manteniendo el anglo, que son el puerto del Canal de Suez y la clave del Canal de Panamá. Dicho lo cual, Al Jazeera también acaba de avisar que Hezbollah ha atacado a Israel. No me queda claro en el informe de último momento si era a un enclave dentro de los territorios ocupados o si es directamente en territorio israelí. Y esto porque va a haber un ataque obviamente combinado, porque ya hemos dicho que ya está el plan ejecutado de toda la resistencia palestina unificada y en acuerdo con estados como Irán, un estado que tiene control absoluto de dónde atacar y cómo atacar en Israel. También es muy interesante cómo Turquía bloquea a Instagram en el día de hoy, porque recordemos que el otro Musk, el muñequito de siempre, llámalo Musk, llámalo el tío de Microsoft, Bill Gates, llámalo el de Facebook, ¿no? Zuckerberg, tenemos que recordar que Instagram, WhatsApp, etcétera, es de este último y que a Hamás, al líder político de Hamás, lo han asesinado utilizando para su ubicación WhatsApp. Así que Turquía bloquea Instagram, Francia, según Al Jazeera, pide a sus nacionales que vuelvan de Irán inmediatamente. Hezbollah acaba de anunciar que ya ha atacado a Israel, a un enclave militar de Israel. Todavía no puedo asegurar en dónde, si dentro de lo que se llama las fronteras israelíes o directamente en los territorios ocupados. E Israel, además, en el día de hoy admite haber asesinado definitivamente al periodista de Al Jazeera, que quedaba un poquito en evidencia si sí o si no. Esta es la situación en la que nos estamos encontrando y ya lo he dicho, estamos repitiendo todo el rato actuaciones donde Estados Unidos va a jugar a un papel de transición. Le viene muy bien que el yayo loco esté judicializado, el yayo chocho que haya que quitarlo de en medio y vayan a hacer un Lyndon Johnson y a la mujer de careta de la diversidad del abogado sionazi
de Estados Unidos la vayan a colocar de presidenta o no, dependiendo también de que aquí lo va a jugar muy bien Mike Johnson del Partido Republicano, con una moción de censura porque debía Kamala haber definido la situación que tenía Biden antes de que Biden renunciara y haber tomado el control, como no lo ha hecho y están esperando esa situación de transición y estos líos que parece que estamos en Italia, en esos momentos en los que no hay nadie gobernando, etcétera, etcétera. Esto le viene muy bien a Estados Unidos, está hecho a cosa hecha para que ahora parezca que no está detrás de Venezuela, parezca que no está detrás de lo que está ocurriendo contra los líderes de Irán, que ha sido atacado en su país y en otros países y en terceros países, y también destruyendo la vía diplomática, vulnerando el derecho internacional público creado después de Bretton Woods en apoyo del dólar por los propios del dólar. Entonces, este es el panorama en el que nos encontramos. El Anglo está detrás y siempre va a tener muñequitos y testaferros, Guaidó, López, Machado, González. Vamos a ver un despliegue de medios en cada uno de los países de esta manera para revoluciones de colores, golpe de Estado blando. En Argentina, que no se entiende que no salen los números, que haya salido Milei, que Milei ahora también está en un bucle y ahora saca el temita de Lópezito, ¿no? Que es, alguien del más allá me está diciendo las cosas más bestias y no es mi culpa, es el más allá, que también originariamente lo habían hecho en Haití, luego lo hicieron en el peronismo después de la muerte de Evita Perón, con Lópezito, y ahora lo está haciendo este señor. Es que todo está inventado, no hay novedad en el frente, es todo un revival de viejos éxitos que no están saliendo ya porque el otro lado controla muy bien las actuaciones, está teniendo más paciencia que un santo, pero además también le viene bien esa forma de trabajar lenta, típica asiática, porque nos está mirando con lupa, analizando con lupa y tomando datitos de todos para tener todo muy... Me parece que te hemos perdido en los últimos segundos, Carmen. Hemos tenido un problemita con el sonido. A ver si te recuperamos. No terminamos de escuchar a Carmen. Vamos a intentar recuperar la señal, recuperar el sonido. Estábamos preguntando precisamente por la situación en Oriente Medio. Te lo quiero trasladar a ti, José. ¿Cómo ves la situación y este ataque inminente por parte de Irán? ¿Hasta dónde crees que va a escalar el conflicto con Israel, que por cierto está eliminando a los líderes de Hamas, de Hezbollah, no para de atacar y bueno, parece que va a recibir también una respuesta, ¿no?, en las próximas horas? Para empezar, me gustaría señalar que la capacidad que tiene Israel de acabar con los líderes políticos de Hamas, de Hezbollah, etcétera, demuestra que las represalias contra Hamas a partir del ataque de octubre del año pasado podían haber sido mucho más selectivas. Es decir, lo que estamos viviendo ahora mismo en Gaza se podía haber ahorrado pues tomando su tiempo y atacando a los dirigentes de Hamas y no al pueblo palestino. En segundo lugar, yo creo que la capacidad que tiene Israel de crear tensión en todo Oriente Medio posiblemente obedezca precisamente a una pérdida de control por parte de Estados Unidos debido al proceso electoral. No creo que a nadie le interese ahora mismo que la tensión aumente en el Golfo Pérsico y que se ponga el petróleo por las nubes. No le interesa a quien menos a Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Netanyahu es crear una política personal que consiste en tensar al máximo la cuerda y, bueno, podremos ver en breve cuál es la reacción de Irán. Pero también en las dos muertes, los dos asesinatos que ha hecho Israel en los últimos días, el de Ismail Haniyeh es importante porque era el jefe político más pragmático de Hamas. Es decir, no han matado al mayor de los fanáticos de Hamas, sino al contrario, han matado al hombre con mayor capacidad de negociación y con mayor talante político, por decirlo así. Es muy curioso porque generalmente las acciones de Israel siempre favorecen al sector militar más duro de la facción enemiga, nunca favorecen al sector más político. Y en el caso de Ismail Haniyeh pues se ha vuelto a comprobar. Y segundo, Israel, el frente de Gaza lo tiene abierto y que se le monte un frente en el sur del Líbano o incluso que se pueda extender al Golán, no creo que sea la política más adecuada porque evidentemente detrás de eso está
la necesidad de una intervención americana y europea. Es decir, Hezbollah tiene una enorme capacidad de hacer daño, mucho mayor de la que... Hezbollah no es una milicia, es una especie como de Estado partido, que controla además no solamente a los chiitas, sino parte de la población cristiana del Líbano está encuadrada en Hezbollah, por motivos tanto nacionales como de propia seguridad de sus vidas. Entonces, bueno, es algo mucho más peligroso de lo que creemos. Y además es mucho más peligroso sobre todo para Israel, quien se puede meter en un verdadero lío porque no tiene capacidad militar, lo está demostrando en Gaza, no tiene capacidad militar para lidiar en tantos frentes, es Israel. Y es casi llamar a gritos a la intervención americana, porque, repito, Hezbollah es mucho más potente de lo que la gente se cree. Y tiene una capacidad para bombardear y hacer daño al Estado judío mucho más fuerte de lo que normalmente se nos dice. Y si a eso le unimos que se puede incorporar, yo qué sé, los Altos del Golán o alguna comarca más, pues el lío en que se mete Israel es tremendo. Por lo tanto, la situación es mucho más grave de lo que parece y esperemos que pase como en la otra ocasión, que se tiran los misiles y adiós muy buenas. Pero mientras que en el caso del ataque a Damasco fue una especie de solución, por decirlo así, protocolaria, por decirlo de alguna manera, esta vez no creo que Irán se ande con protocolos. Y además no creo que esté descartado el ataque a una personalidad israelí. Es decir, los ataques personales y selectivos de Israel pueden ser vengados también por Irán de manera personal y selectiva. Estamos pensando siempre en dónde van a caer los misiles. A lo mejor los misiles no caen y quien cae es una persona destacada. Repito que la capacidad de... los iraníes, muy parecidos a los chinos, nunca van a hacer grandes gestos. La política iraní no es de crear un gran gesto espectacular y que vuele media ciudad. Los iraníes son más bien lo que se llaman, en términos diplomáticos, se llama la larga paciencia. Es decir, Irán cocina a sus víctimas a fuego lento. Y aunque nos parezca que Israel toma iniciativas muy activas, en realidad Israel está poco a poco cociéndose. Es decir, tiene lo que estamos viendo ahora, como realmente desencadena una crisis global, el principal perdedor va a ser Israel. Sobre todo en el caso de que Turquía se alinee con las potencias de la resistencia. Entonces ya Israel está acabado. Por eso digo que me imagino que habrá bajo cuerda, como pasó en la ocasión anterior, todo tipo de negociaciones para impedir que esto vaya a mayores. Pero la larga paciencia iraní también tiene sus límites. Es larga, pero no es infinita. Y ya veremos, la situación, repito, es bastante más grave de lo que puede parecer. Bueno, pues una situación gravísima, desde luego, la que tiene lugar en estos momentos en Oriente Medio y que va a ir a más, va a ir a peor, Ezequiel. Por esto te quiero preguntar, estamos contando que Estados Unidos está desplegando más aviones de combate, algunos medios incluso hablan de que estaría retirando a sus diplomáticos ya de Israel, o sea que parece, como decimos, inminente el ataque por parte de Irán. ¿Cómo crees que va a ser este ataque y, sobre todo, cómo crees que va a ser la respuesta? ¿Hasta dónde crees también que va a llegar Estados Unidos? Sí, primero quiero acompañar la muy buena reflexión de José respecto a las capacidades de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad. Si pueden establecer una bomba 2 meses antes de su explosión en una residencia en la capital de su principal enemigo, y a partir de la infiltración del teléfono de un enemigo de Israel o alguien considerado como enemigo de Israel, como Haniyeh, a través de WhatsApp, por intermedio de un software de fabricación propia, para determinar exactamente el momento y la ubicación de esta persona y ahí generar la explosión, no podían determinar que Hamás iba a perpetrar un ataque el 7 de octubre en su frontera, vigilada 24 horas. Bueno, ya muchas cosas en su momento he dicho sobre esto, sobre la búsqueda de ese ataque como excusa para comenzar una campaña de exterminio. En realidad quieren la liberación de Gaza, ¿no? Si extraditados o exterminados los palestinos, lo mismo para el gobierno de Netanyahu, sencillamente quiere la liberación de esa zona y la ocupación, la anexión. Sobre la situación actual, para mí aparecen dos posturas muy
claras. Por un lado, la del gobierno de Netanyahu, la de Israel, de escalada y de búsqueda de una guerra generalizada para la intervención directa de Estados Unidos. Esto responde al fracaso total y absoluto de su acción militar en Gaza, buscada, de alguna manera incitada por el propio gobierno de Netanyahu. Recordemos que había convalidado tiempo atrás el apoyo económico de Qatar a Hamas, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, la apuesta militar por la eliminación de los gazatíes representó un fracaso estrepitoso. No pudieron determinar la liberación de los rehenes y no pudieron realizar la eliminación de Hamas, supuestamente los objetivos oficialmente buscados. Además aparecen muchísimos frentes abiertos alrededor, no solamente el de Hezbollah, también el frente interno, los hutíes en Yemen, milicias proiraníes en Jordania, milicias también contrarias a Israel en Irak, el propio Irán. Bueno, en este contexto comienza con una política de escalada y de ataques provocativos o provocadores contra todos estos enemigos. Y así recuerdo, por ejemplo, ya en enero de este año, un ataque en Beirut contra el segundo comandante de Hamas. Después, en abril, lo recordarán naturalmente también, el ataque contra el consulado iraní, nada más y nada menos, en Siria. Bueno, ahora directamente un ataque contra Irán. Esa es una de las posturas, por un lado. Por otro lado, la apuesta de Irán con una posición diametralmente opuesta. Naturalmente, quiere también lo mismo que Israel quiere la eliminación de Irán, Irán quiere la eliminación de Israel, pero a través de una guerra de desgaste, de generar muchos focos indirectos, proxy, a través de todas estas milicias financiadas o por lo menos con cercanía ideológica, política, bueno, o cultural incluso en algunos casos. Por eso la respuesta la vez pasada apareció como una respuesta muy dosificada con estos ataques avisados 24 horas antes. Aún así generó una demostración de fuerza Irán frente a su público y frente al mundo. Recordemos que primero realizó un ataque con drones para que eso generara la sobresaturación de las defensas de la cúpula de hierro, como la llaman, y después con sus misiles más convencionales, ni siquiera con los misiles más modernos, pudo realizar ataques contra bases militares supuestamente sin víctimas. Bueno, en esta oportunidad, dado que el ataque no fue perpetrado en Siria contra un consulado iraní, sino directamente en Irán, posiblemente vayan a realizar un ataque mayor, pero quizás también tan mediado, tan intermediado como el anterior. Recuerden que habían participado en Omán miembros de los servicios secretos de ambos países, de Irán, de Israel y de los Estados Unidos como mediadores para generar de alguna manera un acuerdo relativo a la retaliación iraní. Bueno, algo parecido ahora, seguramente subidito un paso por las circunstancias. ¿Pero por qué esto? Porque para Irán una guerra total, y menos aún una guerra en la cual participara Estados Unidos, en realidad aparecería en contra de sus intereses. De hecho, está realizando avances en su estrategia de desgaste muy grandes. Esta estrategia, recordemos que él había pergeñado el asesinado, ayúdenme con el nombre, el asesinado en el aeropuerto de Irak, el comandante Soleimani, ahí lo recordé, y hasta ahora parece tremendamente exitosa para Irán. Entonces, teóricamente no debería abandonarla. Frente a las provocaciones siempre aparece una posibilidad de reacción en caliente, eso no podemos rechazarlo como posibilidad, como una sobreactuación, pero en principio debería responder de manera dosificada, de manera meditada. Esa por lo menos mi lectura del conflicto. Pues muy pendientes desde luego de lo que pasa en Oriente Medio. Si os parece vamos a
terminar poniendo otro tema encima de la mesa. Carmen, volvemos contigo. Quiero preguntarte por este intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. También había más países involucrados, Alemania, Eslovenia, Bielorrusia también. Pero ayer Biden sacaba pecho, decía incluso que no necesitaba ni siquiera hablar con Vladimir Putin. Hoy Lukashenko decía que Biden no ha tenido nada que ver, que por cierto ayer se intentaba poner una medalla. Dicen que Biden no ha tenido nada que ver en este intercambio y además también... Bueno, pues venía a decir que han sido tanto la CIA como el FSB los que han llevado a cabo este intercambio, el mayor desde la Guerra Fría. ¿Cómo valoras este intercambio? Y también si da pie a negociaciones sobre Ucrania, si puede ser también pues un inicio de conversaciones. Sí, sí puede ser, pero lo primero de todo que hay que decir es que Pedro Sánchez no dimite. ¿Por qué? Porque dentro del intercambio está un periodista vasco, español, también ruso, que llevamos un año intentando que haga algo el gobierno español y lo ha ignorado y estaba en Polonia dentro de la Unión Europea en código de aislamiento, vulnerando todos los principios no solo de la Unión Europea, del derecho, los derechos humanos europeos, sino de los derechos humanos universales. Invento también toda esta jerga de hablar y todas estas cosas en los que nos movemos del imperio anglo. Bueno, la clave de todo está en que todo lo que estamos viendo, incluido esto, está dentro de una lucha, de una guerra mediática que se llama la Operación Prólogo, que es del control del relato. Esto siempre lo ha tenido el anglo bien agarradito y fue el creador de esto, aunque Rusia y la Unión Soviética también estuvieron ahí a la par. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos viendo ahora? La ruptura de la Operación Prólogo. Por eso a Irán y a toda Asia le interesa ir despacio, porque ya la población mundial se está dando cuenta de todo. No vale ya quemar ya tantas filas y tantas bases y tantas cosas anteriormente utilizadas. Otra vez Maduro, otra vez asesinar de nuevo fuera del derecho internacional público a alguien en otro tercer país del enemigo, que además está en la vía diplomática y no en la vía militar. No, otra vez, tantas veces se hacen que ya no funciona la actuación belicosa del anglo. Esto les gusta mucho a los asiáticos mostrarlo y la caída por tanto, de que para la población los malos sean los otros, el eje del mal sean los otros, es estrepitosa. Y esa es la clave de todo lo que estamos viendo. Aquí está negociando, Biden no negocia, pero ¿cómo va a negociar Biden? Lo que tendrá que negociar es la CIA y el FBI, porque es que son los que gobiernan Estados Unidos teniendo detrás intereses creados espurios que no son los que nosotros estamos viendo, los de siempre que estamos viendo. Porque si Soros, porque si Rothschild, porque si Rockefeller, esos son caretas. Los intereses son intereses económicos, de holdings económicos, que no tienen patria, que son apátridas y por tanto les da exactamente igual Estados Unidos, les da exactamente igual el anglo y que probablemente están en negociaciones con China, ¿no? Y con Rusia. De hecho, Newsom se retiró de la carrera política, precisamente el gobernador de California, precisamente porque inmediatamente después estaba con la anciana que lleva el tesoro en Estados Unidos y Xi Jinping en China negociando. Y luego se trajo a Xi Jinping, que se dijo que no había visto a Biden y muy probablemente fuera cierto y no haya visto a Biden, pero a quien había visto era Newsom, que para eso su familia es los administradores del Trust Getty, el trust económico más grande de la historia, que desde que lo tienen los Newsom han muerto los Getty entre terribles sufrimientos de maneras rarísimas y están como quitados en medio. Bueno, entonces estamos viendo todo el rato una guerra por la franja y la ruta, lo que antiguamente se llamaba la ruta de la seda, una guerra por los puertos, que es la clave de todo, y donde los intereses creados negocian y les da exactamente igual los países, y que muy probablemente se ha puesto sobre la mesa la eliminación de Estados Unidos. Y a mí personalmente me viene muy mal porque yo normalmente vivo en Estados Unidos y por eso estoy diciendo que esto está perdido. La Operación Prólogo, que es la que controla el poder mantener a la población tranquila porque los titulares
los controlan en el relato los anglo, están desaparecidos y ya estamos viendo una y otra vez cómo repiten una y otra vez los revival del pasado sin éxito. Nosotros, los mal llamados occidentales, mal llamado comunidad internacional, cuando solo es el anglo y los esclavos, la comunidad internacional es mucho más amplia que todo eso, de hecho es mucho más amplia que el anglo y sus esclavos, y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que ya la población se está dando cuenta de todo. Entonces, esto último, que ya en algo que, por ejemplo, atañe mucho a España, nuestro periodista que de repente es secuestrado, mandado a Polonia, puesto en aislamiento, todo es una barbaridad tras otra en derecho, y una barbaridad tras otra, y que llevamos tanto tiempo detrás de Pedro Sánchez, que lacayo, careta de los demócratas, de Biden, para que lo libere, y que ahora lo libere Putin. Obviamente el otro lado que está negociando no va a ser el alineado de Zelensky, es Estados Unidos. Hablemos claro, pactemos, busquemos la paz, porque nos espera un futuro bastante malo al mal llamado Occidente por nuestras malas praxis. José, te quiero preguntar también por esta cuestión, bueno, pues por cómo está la situación en Occidente y por este intercambio de prisioneros. No sé si, como le planteaba Carmen, si puede ser un inicio de conversaciones, de negociaciones y una muestra, pues que al menos los servicios de inteligencia hablan más de lo que pensamos. Hombre, si se ha liberado a alguien es que se ha negociado. Claro. No hay otra manera de... Y encima gente con unas condenas bastante graves. Por ejemplo, el ruso liberado en Alemania tiene una condena, creo que era cadena perpetua. O sea que no, eso no se absuelve de la noche a la mañana. Son unas negociaciones, me imagino que incluso duras. Por otro lado, volvemos a la Guerra Fría. O sea, el intercambio de prisioneros es una ley de la guerra y de la Guerra Fría. Acordemos el Checkpoint Charlie en Berlín y los cambios de espías entre un bando y otro. Y desde luego que se está negociando. ¿Por qué se está negociando? Posiblemente a través de China. Por una cuestión muy sencilla. Parece bastante difícil que Ucrania aguante hasta fin de año. Tal y como está la situación en el frente, lo que antes a los rusos les costaba, pues yo que sé, 2 semanas, ahora lo hacen en 3 días. Entonces, recordemos que no es una guerra de conquista, que es una guerra de posiciones, que es una guerra de liquidar las fuerzas enemigas, no de conquistar grandes territorios. Y Ucrania se está agotando. Mientras que Rusia, bueno, pues estira los frentes porque sabe que cada actividad que se haga en un sitio o en otro, pues debilita a Ucrania. Los propios ucranianos están pensando ya en negociar y ya dicen que, bueno, que no hace falta que los rusos se retiren de los territorios para empezar a negociar. Señal de que se está negociando. O sea, cuando dicen eso es que ya están negociando y están hablando. Y probablemente el intermediario, como siempre, sea China. China en los últimos 20 años ha sido la gran reconciliadora, la gran conciliadora, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí. Y posiblemente alguna sorpresa más de este tipo nos encontraremos. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Nos quedan un par de minutitos, Ezequiel. Te quiero preguntar también a ti por este intercambio de prisioneros. ¿Cómo lo ves y quién crees que ha cedido en este intercambio? Bueno, en realidad el intercambio parece beneficioso para ambas partes y precisamente la diplomacia representa eso, la negociación en lugar de la guerra. Lo triste quizás responda al hecho de que a pesar del intento del gobierno estadounidense de capitalizar políticamente esto y de aparecer como el motor de este intercambio, efectivamente el gobierno de Estados Unidos carece de lazos diplomáticos directos con Rusia, algo inaudito porque los países en guerra también establecen y deben establecer relaciones diplomáticas, y la negociación fue realizada básicamente por los servicios de inteligencia. En este momento, la poca diplomacia de Estados Unidos, un país el cual en el pasado, a lo largo de la Guerra Fría, presentaba un cuerpo diplomático y capacidad diplomática, junto naturalmente a la capacidad militar, pero esa es la estrategia de una potencia, ¿sí? Un juego a 2 bandas, con el foco siempre principalmente sobre la diplomacia y la opción militar como última alternativa. Bueno, en este caso abandonaron ya no solo políticamente el deseo de la diplomacia, sino incluso el personal diplomático, que en este momento carecen de gente capacitada para esto. ¿Y quién realiza las negociaciones en nombre de Estados Unidos? Efectivamente, William Burns, el presidente, el director de la CIA. Por eso esto fue realizado como un intercambio entre
servicios de inteligencia. Rusia parecía dispuesta a un intercambio por el ciudadano ruso Vadim Krasikov, el asesino de Kagoshvili. Kagoshvili, supuestamente el checheno encargado de las torturas de los soldados rusos. Recordarán la entrevista de Putin con Tucker Carlson, en el cual recordaba cómo cometía, bueno, barbaridades contra los soldados rusos capturados. Este ruso en Alemania cometió el asesinato de este checheno, residente en Alemania, como un acto de venganza, y por eso Rusia lo quería de vuelta. Ya habían comenzado antes, según la propia Deutsche Welle, negociaciones para el intercambio de este ciudadano ruso de nombre Krasikov, una vez más, por Navalny, antes de su muerte. Pero bueno, la muerte de Navalny, aparentemente, según el propio New York Times, sorpresiva para todos, determinó que no pudieron realizar ese intercambio. Entonces finalmente el intercambio materializó a cambio de estos ciudadanos estadounidenses y de otros países acusados de espionaje, principalmente el más importante de ellos, el periodista Ivan Gishkovic, ¿sí? Pero bueno, muy cortito esa mi reflexión. La diplomacia siempre buena, deberían establecer vínculos diplomáticos para la resolución de la guerra en Ucrania. Lamentablemente, a falta de esa capacidad, bueno, quien ahora establece las relaciones diplomáticas en nombre de Estados Unidos, básicamente William Burns, el director de la CIA. Bueno, pues muy pendientes de Estados Unidos, de toda esta tensión geopolítica internacional, que me parece que tampoco nos va a dejar descansar el fin de semana. Muchísimas gracias a los tres, Ezequiel, Carmen, José, un placer como siempre teneros por aquí y aprender de vosotros. Muchas gracias, buen día. Adiós. Un placer. Adiós. Muy buenas. Nosotros, antes de terminar, volvemos a echar un vistazo a las bolsas. Les contábamos en la apertura caídas importantes, después también de las caídas que tuvieron lugar durante la madrugada en la sesión asiática. Ojo, porque los datos de empleo, sobre todo las nóminas no agrícolas, están haciendo temblar los cimientos de Wall Street. Más del 2%. Por ejemplo, la caída para el Dow ha llegado a perder, ojo, 800 puntos. El Nasdaq también cayendo con mucha fuerza, es el protagonista sin duda de esta semana, el que más está cediendo. Ahora pierde un 2,64%, cerca de 500 puntos. Está perdiendo en estos momentos, y también el S&P está dejándose más de 2 puntos porcentuales, pierde un 2,24%, lo que vienen a ser unos 120 puntos. Sobre todo la mirada puesta en el Dow, pierde 800 puntos, cierra la semana, bueno, pues desde luego de una forma muy negativa. El Nasdaq sigue profundizando las pérdidas, pero es que, ojo, si hablamos de pérdidas, vamos a mirar un momento a Intel. Ha perdido hasta un 27%, son niveles no vistos desde hace más de 10 años, desde febrero de 2013. Les contábamos en la apertura que era la peor, que estaba cediendo en torno al 20% en pre-market. Pues vemos que está profundizando en estas pérdidas, niveles no vistos en los últimos 11 años, su nivel más bajo en los últimos 11 años, después de las ganancias, después de los resultados que presentaba ayer al cierre de Wall Street. Viene perdiendo hasta un 27%. Ahora lo estaban viendo en sus pantallas, caídas espectaculares, desde luego, las que está teniendo Intel en el día de hoy. Arrastra al Nasdaq, también al S&P, al Dow Jones. Vamos a hacer una pausa y enseguida lo analizamos, enseguida con los expertos especial pendientes de las caídas de Wall Street en Negocios Televisión.